continuando con las clases de historia, vamos a tocar el tema del Tahuantinsuyo. Cuando hablamos del tema del Tahuantinsuyo, estamos introduciéndonos a lo que es el tercer horizonte según el cuadro de John Rowell. Hoy día vamos a tocar algunos aspectos como la historia de la Capacuna, la organización política, la organización social, manifestaciones artísticas y algo de educación, religión y moral de los incas, ¿sí? Vamos a avanzar. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, vuelvo a recalcar, estamos hablando del tercer horizonte según el cuadro de John Rowell. Las preguntas que nos vienen en los exámenes, por lo general, en los exámenes de ingreso a universidades y centros superiores de estudios, es más o menos sobre la extensión del territorio del Tahuantinsuyo en su máximo esplendor. Como todos sabemos, en su máximo esplendor, ¿no?, el Tahuantinsuyo llegó en el extremo norte a los territorios de Pasto, en Colombia, el extremo sur a la región del río Maule en Chile. Hubo un límite, dicen los investigadores, un límite natural de la Amazonía. Al sureste encontramos a Tucumán en Argentina y el límite natural en el occidente, el Océano Pacífico. Bueno, el territorio que abarcó el Tahuantinsuyo, antes de pasarnos, ¿no?, corresponde a las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Cuando hablamos del origen del Tahuantinsuyo, nos remitimos directamente a tocar los aspectos referentes a la leyenda de Lago Titicaca, también llamada leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, y la leyenda de los hermanos Aya. La leyenda de Manco Cápac fue recogida por Garcilaso de la Vega. Se señala que es una leyenda de origen popular. La leyenda de los hermanos Aya es recogida por Juan Díez de Betanzos y se señala que es una explicación para los grupos de élite. Pero hay cosas importantes que se debe tener en cuenta cuando se habla de las leyendas que refieren el origen del Tahuantinsuyo. Ambos mitos apuntan un origen legendario sureño. En buena cuenta es mucho más específico la leyenda de Manco Cápac, que nos dice que salió de las riberas del lago Titicaca. En buena cuenta nos está diciendo que los fundadores del Tahuantinsuyo son gente del altiplano puneño. Algunos señalan que podrían ser los últimos rezagos de lo que habría sido la cultura tiahuanaquense, ¿no? Bueno, asimismo se refiere también la leyenda que el lugar donde llegó Manco Cápac para fundar el Tahuantinsuyo es el Cerro Guanacaue. La leyenda de los hermanos Aya nos sitúa en un escenario de enfrentamiento de 4 tribus quechuas, eso es lo que también se señala, ¿no? Y en buena cuenta hay algo que también se tiene que considerar, es que el espacio donde se establecieron los primeros quechuas se llamaba Acamama, ¿no?, y le cambian posteriormente por el Cosco. El nombre de Cosco refieren algunos como el ombligo y otros en referencia a un jefe que se había llamado Quisco. ¿Listo? Vamos. Cuando hablamos de los periodos de la historia incaica, nos remitimos a observar 4 periodos, ¿no? Primero el legendario, ¿no?, que es el periodo de la invasión, de la ocupación inicial del Valle del Cusco. Aquí se hace mención directamente a los sinchis, ¿no?, a los 2 primeros soberanos del Tahuantinsuyo, que en realidad serían sinchis o jefes guerreros de años. Cuando una vez establecidos en el Valle Cusqueño comienzan a realizar vinculaciones con los pueblos vecinos, entonces estamos hablando de un periodo de la confederación o un periodo regional. En este momento los quechuas constituyen un pequeño reino. Aquí se considera a los 6 siguientes incas, a los 6 siguientes gobernantes, ¿no?, porque todavía no serían incas. Sinchiroque, Yoki Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahualhuaca y Huigalcocha. ¿Listo? La detonante para la expansión, el apogeo o el imperio es la guerra con los chancas. Los especialistas señalan que la guerra con los chancas se sucedió cuando gobernaba Huiracocha, pero Huiracocha se retira o escapa. En ese momento aparece la figura de su hijo, que es Cusillupanqui, quien enfrenta a los chancas, ¿no?, quien enfrenta a los chancas. Cuando se logra la victoria contra los
los chancas, entonces ya se puede establecer, digamos, un estado mucho más sólido, lo que llaman los especialistas ya el Tahuantinsuyo, la división de los 4 suyos, se establecen también las instituciones formales del Estado Inca, y estamos hablando ya del título de Inca, dicen los especialistas. Aquí se contemplaría Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Entre estos 3 personajes, Pachacútec es el que inicia la expansión, Tupac Yupanqui es quien realiza la máxima, digamos, con las máximas conquistas. En buena cuenta es el soberano, aquí podríamos decir que es Inca, el Inca que logra conquistar mayor territorio. Y Huayna Cápac siempre se resalta que es el Inca que gobernaba cuando Pizarro descubrió el Tahuantinsuyo, ¿no? A la muerte de Huayna Cápac se va a suceder un periodo de decadencia, ¿no? Hay que hacer la salvedad, ¿no?, de que muchas veces en los exámenes se nos dice quién debió haber asumido el trono a la muerte de Huayna Cápac. Por lo general la gente señala a Huáscar, y eso no es cierto, ¿no? A la muerte de Huayna Cápac, quien debió haber asumido el trono era el Auqui llamado Ninancuyochi, pero también habiendo fallecido este Auqui, o sea, este heredero, ahí se sucede el problema del ascenso, ¿no?, al trono, ¿no? Y ahí viene el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, que constituye ya justamente el periodo de la decadencia, ¿no? El periodo de la decadencia, ¿sí? ¿Correcto? Ahí tenemos, se sucede el problema de sucesión, ¿correcto?, que generará la lucha fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Como le hemos dicho, algunas cositas que también hay que señalar, que para algunos investigadores o historiadores, Pachacútec vendría a ser el Carlomagno de los incas, porque es el estadista que organiza, y para otros Tupac Yupanqui vendría a ser, por ejemplo, el Alejandro Magno, ¿no?, porque es el máximo conquistador en todo lo que es el proceso histórico del Tahuantinsuyo. Seguimos. Las dinastías y la Capacuna. Cuando hablamos de Capacuna, estamos hablando de la relación de gobernantes o soberanos quechuas, ¿no? Tenemos ahí a Manco Cápac, Sinchiroca, Yoquipanqui, Huayna Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huilacocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Algunos consideraban que Atahualpa no era Inca, pero según los trabajos de María Rosolowski, Atahualpa sí se ciñó la máscara, ¿no? ¿Correcto? De ellos, de los 13 soberanos que tenemos ahí, habría que entender de que los primeros 5 constituyen la primera dinastía y los 8 siguientes la segunda dinastía. La primera dinastía fue la Urín-Cusco y la segunda dinastía la Alan-Cusco. Ahí tenemos. Listo. En organización política. Hay que entender que el Tahuantinsuyo se organizó políticamente bajo el modelo monárquico absolutista de carácter teocrático y hereditario. Eso está claro y preciso, ¿no? El Inca se consideraba hijo divino del sol, ¿no?, y el cargo se heredaba. Bueno, entre las autoridades que están dentro de la organización política, las más representativas, tenemos al Inca, el Consejo Imperial, el Apunchic, el Tucurricuy y el Curaca, ¿correcto? El Inca, bueno, es la suprema autoridad, ¿no? El Consejo Imperial es un órgano de asesoramiento. Aquí están inmersos los Suyuyuc Apu, que vienen a ser justamente los grandes gobernantes de los suyos, ¿no? El Apunchic es una autoridad, digamos, de una jurisdicción interna, ¿no?, que le llamamos, bueno, que se llamaba en el tiempo Guaraní, ¿no? El Apunchic es un gobernador de carácter político-militar y hasta judicial. El Tucurricuy viene a ser el personaje que recorría el territorio del Tahuantinsuyo para verificar el cumplimiento de las normas dictadas por el Inca, ¿no? Se le señala que era el que todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? Y el Curaca es el jefe de un aya, vendría a constituir parte de una nobleza provinciana, ¿no?, una nobleza de privilegios. Es el gobernante o el jefe de un aya, ¿no? Un aya es un conjunto de familias. En el tiempo de guerra, el Curaca era reemplazado por el Sinchi, un jefe guerrero. Aquí también hay que considerar de que en algunos cuadros que refieren a la organización política, los especialistas consideran también la presencia del Auqui, y el Auqui es el príncipe heredero.
heredero. El príncipe heredero, digamos, hacía prácticas de ejercicio de poder, ¿no? Y por lo tanto, vuelvo a recalcar, algunos autores lo colocan como parte de la organización política. ¿Okay? Vamos. Organización administrativa. Cuando hablamos de la organización administrativa, estamos hablando justamente de los suyos, ¿no? Tenemos el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo. El Chinchaysuyo es la región, digamos, más poblada, pero no es la más extensa, ¿sí? Se ubicaba al noroeste del Cusco, ¿correcto? Ahí estaban las grandes ciudades. El Collasuyo es la región del Collao, ¿no? Ubicada al sur, al sureste del Cusco, ¿no? Abarcaba también hasta los confines australes del imperio, ¿no? Era la región más grande, si podemos señalar así, pero la menos poblada, ¿correcto? El Contisuyo era la región que se ubicaba al suroeste del Cusco, llamada también por algunos la región de los temblores. Abarcaba territorios de Arequipa, Moquegua, Tacna y hasta el norte de Arica, señalan algunos, ¿no? Y el Antisuyo es la región ubicada al noreste del Cusco. En buena cuenta, la parte que flanqueaba la ceja de selva, ¿no? Hay que entender que esta percepción a veces, digamos, discurre en ciertas subjetividades, porque los incas no nos han dejado mapas, pero las referencias que se dan más o menos nos establecen esos espacios, ¿no? Esas regiones. ¿Listo? Vamos. En cuanto a la organización administrativa, también hay que entender de que digamos, la población internamente estaba organizada en torno a la familia, pero se consideraba desde ahí, desde la familia, una organización decimal, es decir, una familia tenía un jefe, 10 familias formaban una chunca, el jefe era el chunca Camayo. 10 chuncas, o sea, 100 familias, formaban una pachaca, el jefe era el pachaca Camayo. 10 pachacas, o sea, 1000 familias, formaban una guaranca, y el jefe era el guaranca Camayo. 10 guarancas, o 10.000 familias, formaban un uno, y el jefe era el uno Camayo. Muchos unos formaban un suyo, y el jefe del suyo era el suyo. 4 suyos formaban el tahuantinsuyo, y el jefe era el inca. En cuanto a la organización administrativa, también se debe considerar los quipus. Los quipus, señores, para muchos investigadores vienen a ser el sistema mnemotécnico de contabilidad, un sistema mediante el cual de una soguilla pendían otras soguillas menores y en el cual había nudos, y cada nudo significaba una cantidad, unidad, decena, centena o millares, ¿no? Listo. La tributación. En cuanto a la tributación, también tenemos que entender de que en el tiempo de los incas se tributaba en fuerza de trabajo y también en excedentes de producción, pero todos tributaban. Habían pueblos que, de acuerdo a su realidad, también podían tributar ciertos productos. Por ejemplo, los pueblos del Antisuyo podían tributar, por ejemplo, madera. Y en el caso de los pueblos del litoral, por ejemplo, podían tributar también pieles de lobo marino, pescado salado, etcétera, etcétera. Todo tributaba. Se hace también mención a la tributación del piojo, que sí, según algunos crónicas, sí existió y fue aplicada para algunos pueblos, por ejemplo, en los entornos de Colombia y en en esta parte sur, ¿no? Se habla de una tributación de piojos en torno a los urus, ¿no? Bueno, vamos avanzando. El sistema de comunicaciones, que también está vinculado al sistema administrativo, se puede decir, contempla los caminos, ¿no? Que es la red vial incaica llamada Capañam. Hay que hacer aquí una aclaración. El Capañam, o sea, la red vial de caminos incaicos, no necesariamente fueron ejecutados o fueron construidos por los incas, sino ya venía desde pueblos anteriores. En buena cuenta se refiere que los caminos en la parte andina que fueron utilizados en el tiempo de los incas y que forman parte del Capañam correspondería a una factura de los Huari, y los caminos de la costa, especialmente los de la zona norte, correspondería a una factura chimo. Entonces, en buena cuenta, la gran red vial incaica llamada Capañam tiene su base, digamos, en lo que habían avanzado, ¿no? Pueblos como chimus y huaris.
Parte del sistema de comunicaciones también toma en cuenta los puentes, ¿no? Y aquí tenemos puentes de piedra y de madera para espacios pequeños, tenemos también puentes colgantes o crisneras, como le llamaban los españoles, y también las ollas, que es un sistema también que nos permite comunicar una ribera con otra ribera a partir de un trenzado de sogas o lianas, ¿no? ¿Correcto? Los chasquis eran el sistema, digamos, humano de correo, ¿no? Se ha escrito mucho sobre los chasquis, sobre su efectividad. Lo cierto es que algunos cronistas decían que un chasqui recorría una distancia entre 5 y 10 kilómetros, y para hacer chasqui eran seleccionados, ¿no? Habían ayllus especiales donde los miembros de esos ayllus estaban dotados físicamente y eran muy apreciados para hacer chasquis. También se señala que aquellos que no cumplían con su objetivo de llegar, digamos, en el tiempo predispuesto, eran castigados. También lo refieren los cronistas, ¿no? Y los tambos, a lo largo de los caminos habían también recintos de descanso, que eso se llaman tambos, ¿no? Habían tambos para gente de la nobleza y para gente del pueblo. En buena cuenta, tambos con recursos, ¿no?, muy selectos para gente privilegiada, y tambos con recursos, digamos, más corrientes para el uso del pueblo, pero eran recintos que estaban a lo largo del camino. ¿Listo? Ok, vamos a pasar. En cuanto a la organización social, todos vemos siempre la pirámide social, y aquí tenemos ¿qué cosa? Dos clases, la nobleza y el pueblo, pero dentro de cada clase encontramos también algunos estratos o algunas castas, como dicen algunos. En buena cuenta, se puede, digamos, pasar de una clase a otra clase, pero dentro de las clases habían grupos cerrados que funcionan como castas. Por ejemplo, la nobleza de sangre y la realeza, ¿no? En cambio, la nobleza de privilegio, sí, pues se podía acceder a la nobleza de privilegio a partir del pueblo, siempre y cuando se fuera Paquinguna o Mitimae, menos Yanacona. El Yanacona es como una estructura o es como un estrato cerrado o una casta cerrada, como dicen algunos. El que nacía Yanacona era sirviente perpetuo. Su padre era sirviente y sus hijos eran sirvientes, ¿no? En buena cuenta, pues, cuando hablamos, vuelvo a recalcar, de la organización social, estamos hablando de cosas de clases y castas, ¿no? Clases, grupos abiertos; castas, grupos cerrados. ¿Qué clases había? La nobleza y el pueblo. ¿Qué grupos, ¿no?, internos dentro de cada clase? En el pueblo, con las Paquingunas Mitimaes, y en la nobleza de privilegio, la nobleza de sangre y la realeza. Algunos de esos grupos internos funcionaban como castas, vuelvo a recalcar, grupos cerrados, la nobleza de sangre y la realeza, y por qué no decir, hasta los llanos. Vamos avanzando. El ayú era la célula básica de la sociedad. Hay que entender, como lo hemos señalado anteriormente, el ayu no era una familia, sino es un conjunto de familias unidos por diferentes tipos de vínculos. Podían ser vínculos de parentesco, de descendencia, ¿no? Y ocupaban una marca. La marca era su territorio. Ese territorio se dividía, ¿no? Una parte para desarrollar las actividades agrícolas y otra parte para el cultivo. Para la vivienda. La parte de la vivienda donde estaba el poblado se llamaba yacta, y las tierras de cultivo se dividían en las familias, ¿no?, o entre los miembros de la familia, ¿no?, mediante topos para los varones y medio topos para las mujeres. Algunos, digamos, algunos rituales que se desarrollaban a lo largo de la vida de un poblador del Tahuantinsuyo era el Runtuchicuy, el Guarachicuy, el Sarvinacuy y luego el Pacalicuy. El Runtuchicuy es como la primera independencia, es el corte de cabello, ¿no?, que todavía aún queda en nuestro país. El Guarachicuy era el ascenso a la madurez, es decir, al joven se le sometía a un conjunto de pruebas, y cuando pasaba las pruebas se le colocaba la guara, que es una especie de calzoncillito, ¿no? El Servinacuy es la convivencia previa a la unión matrimonial. Y por último, Pacaricuy, que es el ritual del velorio para su enterramiento, ¿no? Es el regreso a la Pacarina, ¿no? Régimen de tenencia de la tierra. Cuando hablamos del régimen de tenencia de la tierra, estamos hablando cómo, digamos, estaba dividida la tierra en el tiempo de los incas, ¿no? Claro, hemos hablado de clases sociales, ¿no? Entonces definitivamente
Hay algunas clases que tenían privilegios y hay otras clases que eran subordinadas. Entonces, todos ellos tenían necesidades alimentarias, me refiero, y el alimento salía en las tierras. Entonces, las tierras eran destinadas de acuerdo a las clases para sostener sus necesidades de alimentación. Por lo tanto, había tierras del Inca, tierras del Sol y las Huacas y tierras del pueblo, ¿no? Cuando hablamos de las tierras del Inca, estas pertenecían pues, a las Paracas y a los ayllus reales. La producción de esas tierras del Inca era para la manutención de la nobleza, definitivamente para la nobleza, ¿no? Y hay que entender que la nobleza también contempla pues, los funcionarios, ¿no? Porque los funcionarios en tiempo del Tahuantinsuyo no eran pues, justamente gente noble, ¿no? Y estas tierras no eran trabajadas más bien por los nobles, sino eran trabajadas por los jatos, porque rara vez los nobles pues, trabajaban, ¿no? Las tierras del Sol y de las Huacas eran las tierras cuyos productos servían ¿para qué? Para el sostenimiento de los encargados del culto, principalmente, ¿no? Claro. Pero asimismo, la producción de las tierras del Sol y de las Huacas también se destinaba para las festividades religiosas. En buena cuenta, todo a lo largo del Tahuantinsuyo, todos los apus, todas las divinidades tenían sus pequeños espacios o terrenos, ¿no? En los cuales la gente digamos, vecina, cultivaba, ¿no? Esas tierras, y cuando se daba la festividad religiosa de ese apu o de esa divinidad, ¿no? Lo que se hace es que se tomaba justamente los productos que habían sido producidos en esas tierras del apu o de la divinidad. Entonces, para eso era, ¿no? Bueno, aparte también dijimos que era para el sustento de quienes, de los encargados del culto religioso, ¿no? En este caso, sacerdotes, el máximo y la OMA, ¿no? Tampoco trabajaban, ¿no? Trabajaban los alumnos o la gente local. Las tierras del pueblo eran las que servían para la manutención del año, claro. Cada miembro, como hemos dicho, cada miembro de año recibía un pedazo de tierra, ¿no? Una porción de tierra de cultivo, ¿no? Que se llamaba topo, ¿no? El topo era, digamos, para el hombre, era un espacio, ¿no? Cultivo para el hombre, pero por la mujer, o para la mujer era medio topo. Por eso cuando se entregaban las tierras se dice claramente que era por la cantidad y por el género, ¿no? O sea, cuando se entregaban las tierras a la familia, ¿no? A eso me refiero. Si una familia, por ejemplo, tenía papá, mamá y 2 hijas, en realidad lo que recibía era 2 topos y medio, ¿no? Un topo del papá, medio topo de la mamá, medio topo de una hija y medio topo de la otra hija, entonces se hacía 2 topos y medio, ¿no? Que según los cronistas se entregaba esas tierras de acuerdo a la producción de la tierra y eso garantizaba el sustento alimenticio de la familia, ¿no? En buena cuenta, por eso no se establece o rara vez se establece una superficie, ¿no? O una medida del topo, ¿no? Dependía de la calidad de tierra. Si la tierra era productiva, entonces había que dar un poco más grande para que se garantice, digamos, la cantidad de alimento que se produzca, ¿no? Pero si la tierra era muy productiva, se reducía, eso lo señala Ramiro. Vamos. El trabajo. Hay que señalar algunas características clásicas del trabajo incaico. Primero, que era obligatorio, todos trabajaban, ¿no? Era colectivo, efectivo y además había equidad en las labores. Todos trabajaban porque había una premisa: quien no trabaja no come, ¿no? Entonces, por lo tanto, trabajaban los niños que tenían ya la posibilidad de trabajar hasta los ancianos, ¿no? Se señala que los niños, desde niños ya estaban cuidando las cementeras o la andenería, ¿no? Los maduros, los jóvenes maduros ya trabajaban directamente en la actividad agrícola, pero los ancianos trabajaban, digamos, en labores que pudieran realizar. Por ejemplo, si no podían caminar, entonces molían el maíz para la chicha, por ejemplo, o también hilaban, digamos, lana para los tejidos, ¿no? Por ejemplo. Era colectivo y festivo porque justamente era una fiesta el trabajo agrícola, ¿no? No era, digamos, como una obligación así tediosa, ¿no? Sino era un vínculo con la Pachamama, ¿no? Con el suelo que le daba el alimento a los antiguos peruanos, ¿no? Y había equidad en las labores, por supuesto, ¿no? Los jóvenes o los niños se comenzaban a hacer labores menores y, digamos, los
mayores, los maduros, trabajaban, digamos, haciendo labores un poquito más sacrificadas, y a los ancianos se les daba labores de acuerdo a su condición. Como se ha señalado, ¿no? Definitivamente esto habría que entender que existía, pues, equidad en la labor, ¿no? Existía equidad en la labor. Y además todos estaban obligados, porque quien no trabajaba no comía, ¿no? Los sistemas de trabajo, el AINI, la MIC y la MICA. El AINI era en favor de los miembros del AINI. Todos lo conocemos por la premisa hoy por mí, mañana por ti. Es decir, los familiares apoyaban a cada miembro de la familia. Y era una situación de, como hemos dicho, de festividad. Era un trabajo colectivo. La MICA era el sistema de trabajo en favor de los miembros del sol, perdón, era un trabajo colectivo en favor, ¿sí? En favor de las tierras del sol y del Inca. Ahí, eso es lo que hay que señalar. El trabajo en favor de las tierras del sol y del Inca. En buena cuenta se iba a generar, digamos, la producción que iba a sustentar, ¿no?, la alimentación de la nobleza y también de las clases sacerdotales, ¿sí? Y la MICA es un trabajo más sacrificado, ¿no? Es un sistema de trabajo que establecía turnos, obligatoriedad, y además directamente garantizaba, digamos, un beneficio al Estado. Pero también señalan algunos autores que esto era recíproco. Por ejemplo, se hacían denería, puentes, caminos, que de alguna u otra forma comunicaban al Estado, comunicaban a las ciudades, permitían el paso de los funcionarios, pero también beneficiaba al pueblo porque lo interrelacionaba. La nenería igual, ¿no? La nenería permitía mayor desarrollo agrícola, o sea, más excedentes para el Estado, ¿no? Entonces, la MICA sí es un trabajo muy especial, con reciprocidad directa, pero con beneficio para el Estado, ¿no? Algunos autores hablan sobre la chunca, ¿no? Pero la chunca dicen que era un sistema que se habilitaba cuando existían, digamos, ciertas circunstancias muy peculiares. Funcionaba como una especie de defensa civil, ¿no? Y ahí participaba la mujer. Cuando hablamos de artes, ¿no?, tenemos que destacar la arquitectura y la cerámica. La arquitectura tiene severa simplicidad, tiene solidez, tiene simetría, y hay que ser ciertos desconocimiento de las columnas, los arcos y las bóvedas. Cuando hablamos de arquitectura, hay una arquitectura civil, militar y religiosa. La civil, tenemos ahí los palacios, las plazas, ¿no? Tenemos la plaza de Huacapata, la torre de Santurpata, las cortas, las triángulas, los tambos, los puentes y caminos, correcto. Cuando hablamos de una arquitectura militar, acá tenemos las fortalezas, ¿no? Las fortalezas de Satragamán, de Tetambo y de Pucapucara. Y también tenemos una arquitectura religiosa, por ejemplo, aquí tenemos el Cori Cancha. En cuanto a la cerámica, cuando hablamos de la cerámica incaica, nos referimos directamente a dos especies, digamos, muy representativas, que vienen a ser el aríbalo y el quero, ¿no? El aríbalo, llamado también urbu, que es en realidad un recipiente en realidad de tinaja, ¿no? Y el quero, que vendría a ser un vaso de cerámica, ¿no? Muchas veces con un sentido ceremonial y también utilitario domésticamente, ¿no? Listo. Otro punto importante de lo que es el desarrollo del municipio es la educación. Había educación formal y educación popular. La educación formal la recibían quienes, los jóvenes de la nobleza, es decir, los varones, ¿no? Iban a un recinto llamado el Yachehuasi, donde estaba un personaje, donde asumía justamente de maestro un personaje llamado Amauta, ¿no? Algunos señalan que el Amauta era un hombre totalmente preparado, otros señalan de que el Amauta también recibía el apoyo del Pucamayo y también de la Arabitos. En cuanto a la educación popular o informal, es aquella que se desarrollaba, se desarrollaba en el seno familiar o de la comunidad, que estaba a cargo de los más ancianos, de los más viejos, quienes les enseñaban, digamos, los oficios necesarios y digamos que les permitían desarrollarse como una sociedad popular, ¿no? A veces, digamos, se daba énfasis a lo que es el aprendizaje moral, ¿no?, y ético, y en ese caso se consideraba, digamos, algunas asambleas o carnachicos, ¿no?, donde
tomaban parte de los más ancianos y explicaban mediante cuentos, ¿no?, algunas enseñanzas básicas, vuelvo a repetir, de tipo moral y ético, ¿no? Cuando hablamos de educación también hay que señalar que algunos se refieren a la ayahuasca, pero la ayahuasca, en buena cuenta, es la casa de las escogidas, ¿no?, donde estaban ahí, donde residían, digamos, las mujeres que habían sido escogidas a lo largo del territorio del Tahuantinsuyo por sus diferentes virtudes o características. Algunas eran muy bellas, otras eran qué cosa, cocinaban bien, otras tejían, otras cantaban, ¿no? Entonces todas ellas estaban al servicio, ¿no?, del Inca y del Sol, ¿no? La ayahuasca era la casa de las escogidas. Muy representativas son de la ayahuasca y las Yuracatya, que vendrían a ser justamente las vírgenes del Sol, ¿no? ¿Listo? Vamos. La cosmovisión. El mundo para los incas tenía tres mundos. El mundo para los incas tenía tres mundos, digamos, directamente. El Hanambacha, el Caipacha y el Ucupacha. Un mundo de los dioses, un mundo del hombre y un mundo de los muertos, ¿correcto? La única divinidad que traspasaba estos tres mundos era, ¿qué cosa? Huiracocha. Había lugares que vinculaban al mundo de los muertos con el mundo de los vivos, que vendrían a ser las cuevas, los pupios y las buenas, ¿no? Y una vinculación entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses eran juntamente las ofrendas que al ser quemadas llevaban justamente en el humo, o sea, todos sus anhelos y peticiones. Y también, por supuesto, el agradecimiento, ¿no? La moral y las leyes. En el tiempo de los incas, la moral y las leyes estaban vinculadas. Es decir, digamos, los preceptos morales eran considerados como leyes. Por lo tanto, no seas ladrón y no seas mentiroso, que siendo preceptos morales también eran preceptos legales. Y aquellas personas que, digamos, vulneraban estos preceptos, definitivamente eran castigados. Entonces, vuelvo a recalcar, la moral y la ley, ¿no?, vincula, pues, lo legal con lo moral, ¿no? Entonces, los preceptos morales eran leyes también en el tiempo de los incas. Ojo, hay que señalar que para algunos autores estos tres preceptos son los básicos, pero hay que aumentar algunos, ¿no? Pero por lo general en los exámenes te toman esto. ¿Listo? Y lo último, los datos sobre la religión incaica. Hay que señalar que entre las principales características de la religión incaica tenemos el politeísmo y el panteísmo. Es decir, el politeísmo tenía muchos dioses y el panteísmo significa que muchos de sus dioses pertenecían al mundo natural. Entre los principales dioses, esto también es importante, nos van a preguntar cuál es el dios creador. El dios creador es Huiracocha, pero el dios más popular era el Inti o el Sol. Pachacamac era una divinidad de la costa, ¿no? Le dicen la divinidad de los temblores, ¿no?, que vendría a ser la continuidad hasta ahora, ¿no? Y Tunupa es una divinidad del Titicaca, del entorno del Titicaca, ¿no? Además, había también otros cultos menores, por ejemplo, Ayapay, ¿no?, en cierta parte de la costa, y por supuesto también había una gran cantidad de apus, ¿no?, que también recibían culto, digamos, en cada uno de los espacios, pues, de nuestro territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Por eso se dice que era, pues, politeísta, ¿no? Había muchos dioses. ¿Quiénes estaban encargados de la religiosidad? Los sacerdotes, ¿no? El Vilaoma. Cuando hablamos del Vilaoma estamos hablando de cosa del Huilacum también, ¿no?, que es la cabeza sagrada del sacerdote máximo, y las festividades, ¿no?, eran de acuerdo, digamos, a cada mes. La festividad más importante era justamente el Inti Raymi, desarrollado en el mes de agosto, ¿no? ¿Listo? Bueno, jóvenes, hemos llegado hasta aquí. Me ha sido un placer poder dialogar con ustedes, ¿no?, compartir algunos conocimientos básicos y elementales que se tomen en cuenta para la preparación preuniversitaria y que, sí, pues, nos exigen los centros superiores de estudio y las universidades. Bueno, vamos a ver la próxima sesión. Hasta luego.